Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Hace algún tiempo mencionamos el hecho de que los 12 libros históricos del Antiguo Testamento se pueden dividir en 3 grupos. Primero tenemos 3 libros que son llamados los libros alegóricos y son Josué, Jueces y Ruth, porque además de ser historia nos presentan verdades alegóricas. Luego tenemos 6 libros que son llamados las Crónicas de los Reyes. Esto nos deja 3 libros que se encuentran bajo el subtítulo de libros postexílicos. Uno de los eventos más significativos en la historia hebrea fue el cautiverio babilónico. Usted descubrirá luego que los profetas se clasifican en profetas de antes del cautiverio y después del cautiverio. Ese cautiverio se convierte en una importante perspectiva histórica. Es un patrimonio histórico cuando uno entiende la historia hebrea. Los 3 libros que se consideran postexílicos son Esdras, Nehemías y Esther. Esdras y Nehemías son considerados por algunos los evangelios sinópticos del Antiguo Testamento. Son considerados como gemelos, idénticos. Hay tanta similitud entre estos 2 libros y el parecido más importante es que ambos tratan el mismo evento en la historia hebrea, que es el regreso del cautiverio babilónico. Recuerde que dijimos que hay 7 hechos de la historia hebrea que debemos conocer bien, y uno de esos hechos importantes es el regreso del cautiverio babilónico. Cuando el reino del norte fue llevado a la cautividad hacia Asiria, se extinguió y nunca más se oyó hablar de él. Pero el reino del sur regresa del cautiverio. Ese reino de Judá pasa 70 años en Babilonia. Luego, Babilonia es conquistada por Persia, y tan pronto como Ciro el Grande se hace emperador de Persia, decreta que esa gente que eran esclavos en Babilonia, que ahora es Persia, sean libres para regresar y reconstruir su templo, su ciudad, su nación. Regresan con su bendición. De hecho, él les provee ayuda financiera para que este trabajo se hiciera. Ahora, cuando llegamos a este asunto del regreso del cautiverio babilónico, necesitamos tener una perspectiva histórica porque al comenzar a leer Esdras, Nehemías y Esther, usted necesita entender que el regreso de la cautividad babilónica vino en por lo menos 3 tamaños. Hubieron 3 regresos separados. No le vamos a aburrir con fechas, ya que nuestro énfasis es devocional ante todo, pero sí necesitamos algo de perspectiva histórica para no confundirnos cuando leemos. Primero, hubo un regreso del cautiverio cuando Ciro el Grande lo hizo posible bajo Zorobabel y Jesúa, el sacerdote. Esto fue más o menos en el año 537 a.C. Este regreso fue con el propósito específico de reconstruir el templo. Cuando regresaron, tuvieron oposición y persecución, y la construcción fue interrumpida hasta que los profetas Ageo y Zacarías entraron en escena. Debido a sus ministerios, el trabajo se completó y la restauración del templo se terminó en el año 516 a.C., 21 años después de que comenzara. Siguiendo con la perspectiva histórica, fue 37 años más tarde que Esther llegó a ser reina de Persia. Eso fue en el año 479
antes de Cristo. Y fue en el año 458 cuando ocurrió el segundo regreso bajo Esdras. Dios arregló que debió haber un primer regreso para construir el templo. Por eso Zorobabel y Jesúa regresaron y en 21 años reconstruyeron el templo. Y luego Dios decidió que quería poner un ministerio dinámico en ese templo, y entonces ocurrió el segundo regreso bajo Esdras. Esto fue 79 años después del primer regreso. No todo ocurrió a un mismo tiempo. Esto fue 58 años después que la restauración del templo había terminado. Después de 13 años ocurrió el tercer regreso bajo Nehemías. El propósito de Nehemías al regresar era construir los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Esto ocurrió 92 años después del primer regreso y 71 años después de la restauración del templo. Ageo y Zacarías participaron en la reconstrucción del templo, pero Malaquías fue el profeta que estuvo involucrado con Nehemías en la reconstrucción de los muros. Cuando uno lee los libros de Esdras y Nehemías, uno tiene que considerarlos juntos, porque tienen mucha similitud. Considere las similitudes. Primero, se piensa que estos libros junto a las crónicas tienen el mismo autor, Esdras. Y se cree esto porque el hebreo de esos libros es muy parecido. Se parecen también en que tratan el mismo evento de la historia hebrea, que es el regreso del cautiverio babilónico. Y además de esto, se parecen en que ambos libros se centran alrededor del tema de la obra de Dios. Y en ambos libros, Esdras y Nehemías, la obra de Dios tiene que ver con la construcción. En ambos libros encontramos los principios y patrones que se deben encontrar en una obra del hombre si ésta se va a considerar obra de Dios. Esta gente tuvo que construir cosas específicas. Hoy en día está Dios edificando a su iglesia y estos principios todavía se aplican. Otra similitud entre estos libros es que ambos nos dan grandes estudios del liderazgo. Estos líderes, Esdras y Nehemías, tienen estilos diferentes en el liderazgo y en sus dones, pero en su propia esfera son ambos grandes líderes. Esdras es un escriba, es un maestro de la palabra de Dios. Su trabajo es mayormente pastoral, mientras que Nehemías es el constructor práctico y pragmático. Era como el laico. Esdras es el sacerdote y Nehemías es el laico. Esdras es el tipo de persona que se nos presenta en el libro de Hechos cuando dice que llegaron a la conclusión de que los apóstoles no debían participar en los programas de servicio de alimentos, que no debían administrar un programa de servicio alimenticio. Así que llamaron a toda la gente y les dijeron: escojan de entre ustedes mismos hombres que sean espirituales, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu, y les encargaremos este asunto, pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos los dones espirituales son espirituales, pero algunos son pastorales y otros son prácticos. Esdras es una figura de la persona cuyos dones son pastorales. Nehemías, mientras tanto, es lo contrario. Él es igualmente espiritual, pero es pragmático, práctico, el laico, el constructor, y de esa manera es un gran líder también. En estos libros se nos habla acerca de avivamiento. En ambos libros encontramos un patrón muy similar. En los capítulos 1 al 7 o 1 al 8, tenemos el cuerpo principal del libro, donde el trabajo que tiene que hacerse es hecho. Pero en ambos libros, en más o menos el mismo lugar, después que Dios hace su obra, su pueblo cae y los líderes, Esdras en el libro de Esdras y Nehemías en el libro de Nehemías, se preocupan grandemente. Se entristecen ante el comportamiento del pueblo. Por eso ellos traen un gran avivamiento entre el pueblo de Dios. Ambos libros tienen esa similitud.
Ambos tienen que ver con un emperador pagano dándoles permiso, mostrando simpatía y ofreciendo ayuda para que la obra de Dios sea culminada. Y esto es muy significativo. Esperamos que estas observaciones nos ayuden a acercarnos a los libros de Esdras y Nehemías y sacarle un mayor provecho. Estudiante del Instituto Bíblico del Aire, comience a leer estos libros y recuerde que las grandes enseñanzas que ellos nos dan es cómo podemos nosotros participar en la obra de Dios para que ésta realmente sea llamada una obra en la que Dios está interviniendo. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del